Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Es nuevamente un privilegio para mí el que nos podamos unir por este medio cibernético para poder compartir la palabra de Dios. Esta noche nosotros vamos a comenzar una serie de lecciones que estarán enfocadas en la temática de las cápsulas de los cultos de oración, las cuales están dirigidas a la escuela del Espíritu. El Señor en su infinita misericordia nos quiere equipar para las situaciones que estamos enfrentando, así como aquellas que nos restan por desafiar. Los propósitos generales de las mismas son seguir conociendo la persona del Espíritu Santo y la obra de aquel que vive en nosotros. Descubrir una nueva relación con el Espíritu Santo que nos ayude a fortalecernos y a enfrentarnos con las luchas diarias, los problemas y la aflicción. Evaluar nuestra dependencia del Espíritu Santo a la luz de nuestro modelo Jesús. Ayudarnos a reencontrar las experiencias del nuevo nacimiento en el Espíritu. Entender la obra diaria del Espíritu Santo en nosotros. Internalizar que el Espíritu Santo en nosotros proporciona los recursos que necesitamos para una vida cristiana victoriosa. Aprender a andar en el Espíritu diariamente para prepararnos y enfrentar las batallas. Evidenciar quién está al mando de nuestra vida. Desarrollar un ministerio lleno del poder para la edificación de la iglesia de Dios. Y finalmente impulsar y participar del avivamiento que el Espíritu Santo tiene para la iglesia. Como esta clase de hoy, así como todas las del mes de mayo y de junio, no van a estar en el expositor, nos hemos dado la tarea de escribirlas y van a ser enviadas a ustedes antes de la clase por WhatsApp y también por Facebook, para que usted pueda leer la lección antes de que puedan escuchar esta grabación que le estamos haciendo. Antes de comenzar la clase, quiero regalarles un pensamiento del libro Cada Mañana con el Espíritu Santo. Escuche diariamente su dulce voz, donde la persona del Espíritu Santo nos dice: busca mi consejo en tiempos de confusión. Tú puedes buscar mi consejo sabio de personas en medio de una situación compleja, y deberías. La citación puede venir de las experiencias con los hombres y mujeres de Dios. Pero recuerda siempre esto: solo yo sé lo que es mejor. Tengo la mente del Padre en cada situación. No te olvides de mi consejo en medio de la confusión. Soy tu consejero. Así que antes de actuar sobre cualquier consejo de los hombres, hasta los más sabios siempre lo confirman conmigo: yo te dirigiré hacia la paz. Oremos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, qué bueno es tener la presencia de la Trinidad en nuestra vida. Padre, te agradezco por tu amor y tu misericordia. Jesús, te doy las gracias por la salvación y el perdón de mis pecados. Espíritu Santo, te doy gracias por tu acompañamiento a través de todas mis luchas y mis situaciones, de mis debilidades y de mis conflictos. Te pido que me consueles, que me guíes a toda verdad, que me ayudes a discernir los tiempos y las sazones y a entender tu obra diaria en mi vida. Danos los recursos necesarios para la toma de decisiones y para la resolución de los conflictos de nuestra vida. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a acercarnos a ti e intimar en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como yo les dije, esta lección le pusimos el número 11 porque es el tema número 11 de lo que se ha llamado la Escuela del Espíritu. Y el título o el tema de la lección es el Espíritu Santo en la toma de decisiones. Y está tomado del libro de los Hechos, capítulo 6, los versos del 1 al 7. El texto áureo de esta lección sería el verso 3 de ese capítulo 6, que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los objetivos de esta lección son los siguientes. A través del estudio de esta lección, el estudiante, número 1, entenderá cómo la iglesia en Jerusalén manejó sus problemas internos con la ayuda del Espíritu Santo.
Número 2, podrá identificar las cualidades que deben tener los siervos del Señor escogidos para el servicio. Número 3, comprenderá que las decisiones que se tomen en la iglesia deben estar basadas en los criterios del Espíritu Santo, llegando todos a un consenso aceptado por unanimidad. Y número 4, aprenderá a resolver cualquier conflicto con la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Como nosotros sabemos, nosotros estamos viviendo en un mundo de mucha conmoción y peligros. También tenemos muchos cambios. Naciones, pueblos, instituciones e individuos están atravesando diversas crisis de diferentes índoles, desastres naturales, situaciones económicas, problemas de salud y muchos más. Por todos estos eventos, tanto a nivel mundial, local e individual, muchas veces en la vida estamos obligados a tomar decisiones importantes, decisiones que condicionarán de modo prácticamente irreversible nuestro futuro. Por eso podemos decir que la vida consiste en tomar una serie de decisiones. No tenemos más remedio que tomar decisiones porque el tiempo apremia y querríamos que la decisión tomada fuera la mejor posible, ¿verdad?, para nosotros y nuestro entorno. En ocasiones las circunstancias son las que determinan el rumbo de las personas. Nos dejamos guiar por nuestras decisiones emocionales para decidir qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. O por el otro lado, no tomamos ninguna decisión para no arriesgar nada o porque tenemos temores internos que nos paralizan. Ambas decisiones son incorrectas. Esto no debería ser así para los hijos e hijas de Dios. Como cristianos, querríamos que toda decisión fuera según la voluntad de Dios, que la tomáramos teniéndole presente a Él, unidos a Él, discerniendo lo que Él quiere de nosotros, conscientes de que es un Padre bueno y amoroso que desea lo mejor para sus hijos e hijas. Es decir, tomar decisiones sabias, alineadas con la voluntad de Dios y con la intervención del Espíritu Santo. La pregunta que nosotros deberíamos hacer es: ¿cómo puedo pretender tomar las mejores decisiones para mi vida y la de mi familia si no entro en una comunión íntima con la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo? Nuestra manera de pensar se limita a lo que nuestras mentes finitas pueden percibir y comprender. Confiar en nuestra evaluación de la situación y en las posibles opciones en ocasiones podría desviarnos de lo que es la voluntad del Señor. Por eso Dios nos ha dado la persona del Espíritu Santo como guía y capacitador. Hemos sido llamados a vivir por diseño divino, no por circunstancias. Por eso debemos permanecer alineados al Espíritu Santo para tomar decisiones correctas, tanto en las crisis como en los tiempos de transición o también en los tiempos de cambio. Pues entendemos y tenemos conciencia espiritual de que nuestras decisiones no solo afectarán nuestras vidas, sino nuestras generaciones actuales y también las venideras. Entonces, ¿cómo podemos manejar o resolver nuestros conflictos de manera sabia? ¿Cómo podemos tomar decisiones basadas en los criterios del Espíritu Santo? ¿Cómo podemos seguir la guianza y la ayuda del Espíritu Santo diariamente? Son preguntas que nos hacemos y que pretendemos contestar, aunque no se agotan los recursos que nos da el Espíritu Santo. Así que pidámoslo en oración al Espíritu Santo que todos los días y en todo momento nos capacite y nos inunde de su presencia para la obra que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Así que mirando, ¿verdad?, esto que hemos estado hablando, vamos a dirigirnos al libro de los Hechos, el capítulo 6, los versos del 1 al 6. Y como nosotros sabemos, los primeros 5 capítulos del libro de los Hechos nos hablan de la primera comunidad cristiana. Desde los eventos narrados en el capítulo 5, han pasado entre 4 o 5 años y la iglesia se ha ido desarrollando de diversas maneras. Esta iglesia que se nos presenta como la primera comunidad cristiana, o en otras instancias se le llama la iglesia primitiva, es un modelo de iglesia, por lo que nosotros no podemos idealizarla. No podemos hacer ningún tipo de idealización sobre lo correcto que funcionaba esta iglesia, porque es el modelo que representa aquella aspiración que tenemos en nuestra vida congregacional.
Pero lo que sí nosotros podemos hacer es mirar su realidad y poner por obra aquellas cosas que nos ayudan a seguir el ejemplo de una iglesia guiada por el Espíritu Santo. En el capítulo 6, Lucas va a introducir una nueva etapa en el desarrollo de la iglesia. Su continuo crecimiento crea problemas administrativos que afectan la unidad de la iglesia. Los 12 apóstoles están dedicados a la enseñanza de la doctrina cristiana y a la evangelización en todos los sectores de Jerusalén. Además, tienen la responsabilidad de distribuir la ayuda que ha sido puesta en sus manos para aliviar las necesidades de los pobres. Pero se presenta un nuevo problema ahora entre los creyentes de habla griega, cuyas viudas están siendo relegadas en la distribución diaria de los alimentos y las ayudas económicas, y los creyentes de habla aramea, quienes tienen el mando de la distribución. Vemos aquí estos dos grupos que se disputan los derechos de ayudar a sus compatriotas, pero no saben resolver los conflictos o tomar decisiones para que puedan remediar la situación que ha acontecido dentro del seno de la Iglesia de Jesucristo. Ese sería el contexto inmediato de la perícopa o la porción bíblica que nosotros vamos a estar trabajando. Ahora bien, la versión de la Biblia que vamos a estar utilizando es la versión Reina Valera del 95 y vamos a irla leyendo según vayamos trabajando la exégesis del mismo. Así que vamos entonces a leer en esta versión Reina Valera del 95 los versos del 1 al 2. Y dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así que el texto comienza dándonos un marco temporal en aquellos días. No nos es posible determinar el año exacto o la ocasión en que Lucas se refiere. Sin embargo, está escribiendo acerca del tiempo que siguió al juicio contra los apóstoles y su esfuerzo concentrado para predicar y enseñar el evangelio por toda Jerusalén. Luego entonces nos va a dar el estatus de la iglesia y nos dice cómo crecía el número de los discípulos. Quiere decir literalmente mientras los discípulos se iban multiplicando. La palabra discípulo aquí en este contexto se menciona por primera vez en este libro de los Hechos. Literalmente, discípulo significa aprendices. En los tiempos en que Jesús realizó su ministerio, los 12 más los 70 eran conocidos como discípulos. Pero en estos momentos de la historia de la iglesia, los 12 apóstoles han llegado a ser los maestros y los nuevos convertidos son sus discípulos. Sin embargo, su uso común se va a dar para designar a los seguidores de Jesús. O sea, que más adelante los seguidores de Jesús se van a llamar discípulos de Jesús, creyentes, y más adelante en Antioquía, cuando tengamos a Pablo predicando en aquella área, es que por primera vez se le llama a los seguidores de Jesús cristianos. El resultado del trabajo tan intenso que estaban haciendo los apóstoles fue que la membresía de la iglesia creció enormemente. Recordemos que cada vez que Pablo predicaba se convertían 3,000, 5,000, y Pedro no era el único que estaba predicando, había más apóstoles predicando. Así que la iglesia de Jerusalén comenzó a integrar cristianos de varios trasfondos culturales. Por eso nos dice que crecía en número. Eso nos lleva a pensar que cuantos más miembros tenga una iglesia, cuantas más personas estén involucradas en diversas tareas, mayor es el número de problemas potenciales y mayor debe ser el discernimiento y la ayuda del Espíritu Santo para la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Recordemos que donde hay personas, donde están unidos un grupo de personas de diferentes entornos, siempre va a haber diferencias de criterios, diferencias de opiniones, recelos, etc. Así que aquí nosotros vamos a ver en esta iglesia que lo primero que comenzó fue la murmuración. Y el sonido de la palabra griega en este texto sugiere el zumbido de una vez.
Usted se imagina ese zumbido. Pues así fue lo que aconteció, una murmuración de parte de los griegos. Dos eran los grupos, como yo les dije, que sobresalían. Estaban los hebreos, de origen griego, nacidos en la dispersión y que hablaban el idioma griego, y los hebreos, nacidos en Palestina, que hablaban el idioma arameo. Las diferencias mayores en estos dos grupos radicaban tanto en el idioma como en las costumbres. Cada grupo tenía su propia asamblea en su idioma vernáculo. Los griegos en el idioma griego, los hebreos en el idioma arameo. Cada grupo usaba su propia Biblia. Los judíos de habla griega utilizaban la Septuaginta, que era una traducción griega de las escrituras hebreas. Y los judíos hebreos utilizaban las escrituras hebreas en su idioma original. Los nacidos en Palestina tenían un poco alcance, escasa cultura y una manera restringida de ver las cosas. Por otro lado, los judíos o prosélitos nacidos en otras tierras habían tenido refinamiento, arte y habían visto y disfrutado los beneficios de la cultura griega. De modo que estos judíos no solamente hablaban el griego, sino que se conducían como griegos. Los discípulos de Palestina se apreciaban de ser más ortodoxos, más dogmáticos. En el mundo judío en general había tensiones entre ellos y ahora algunas de dichas tensiones permanecían entre los miembros de los grupos que se habían unido a los discípulos o a los seguidores de Jesús. Pero ¿desde cuándo se remontan estas diferencias? Esto es importante saberlo para que nosotros veamos que los conflictos, los problemas que no se enfrentan, que no se hablan, eventualmente van a llegar a tener repercusiones mucho mayores, en este caso para la unidad del cuerpo de Cristo. Las diferencias entre ellos se remontan a 200 o 300 años atrás, a los tiempos en que los judíos habían sido obligados a decidir cómo responder ante el desafío que suponía el que se hubiera introducido entre ellos la cultura griega como resultado de las conquistas de Alejandro Magno. Recordemos que Alejandro Magno comienza a conquistar todo el mundo conocido, tanto de Asia como de Europa, pero la importancia de estas conquistas es que Alejandro Magno quiere imponer la cultura griega a estos lugares conquistados, es decir, idioma, cultura y religión. Algunos habían seguido una línea muy conservadora, insistiendo en que debían conservar el arameo como su primer idioma y negándose a asimilar las costumbres del imperio griego. Otros, en cambio, más pragmáticos, estaban dispuestos a hablar en griego e involucrarse en el comercio internacional. Muchos judíos estaban por aquella época dispersos a lo largo y ancho de Asia y de Europa, y no les quedaba más remedio que acomodarse a la cultura secular que prevalecía. Estos dos grupos de judíos se despreciaban entre sí. La comunidad que hablaba arameo tenía su base en Jerusalén y tendía a tener una actitud de superioridad, sintiéndose menos contaminados por el paganismo que sus primos griegos. Y parece que el complejo de inferioridad que como consecuencia sentían algunos de los judíos grecoparlantes se habían introducido en la política de la iglesia. ¿Cuál era la causa de esta murmuración? Pues mire, la fuente del problema tiene que ver con el programa de acción social. La causa de esta murmuración era que las viudas de aquellos, o sea, los griegos, eran desatendidas o ignoradas en la distribución diaria. El problema, que en apariencia era pequeño, fue magnificado por el trasfondo cultural en contra del propósito de Dios. Cuando se distribuían las raciones de comida y las ofrendas diarias entre los miembros más pobres de la comunidad sobre la base del fondo común, que había sido, ¿verdad?, contribuciones por propiedades de miembros ricos, no se daban como tenían que darse, comenzaron a surgir quejas de que un grupo era favorecido a expensas de otro. Los creyentes de Jerusalén que hablaban arameo eran la mayoría y los creyentes que hablaban griego formaban la minoría. Las viudas conformaban naturalmente una proporción importante de los miembros más pobres de la iglesia y se decía que las viudas griegas se encontraban en desventaja respecto a las viudas hebreas, quizás
porque la distribución de los alimentos y las limosnas estaba en manos de estos últimos. Los apóstoles, como sabemos, pertenecían todos al sector arameo, al menos en cuanto a su trasfondo, ya que habían crecido en Palestina. El contingente griego enseguida atribuía cualquier desigualdad a la parcialidad sectaria. Y decían, y ya yo se lo voy a contextualizar en Lourdes Habla Hoy, no estamos recibiendo lo que nos corresponde según el programa de ayuda social. E insistían, ¿verdad? Las viudas palestinas reciben más comida que las nuestras. Nos están tratando como si fueran ciudadanos de segunda clase. A eso se le llama discriminación. Sí, eso es discriminación. O sea que el ambiente estaba bien cargado, el ambiente estaba bien pesado. El ambiente era un ambiente de señalamiento. Sin embargo, debido a las muchas responsabilidades, los apóstoles no podían atender a las necesidades económicas de todas las viudas. Así que es en extremo dudoso de que hubiese una política deliberada de discriminación por parte de los apóstoles. Los 12 apóstoles todavía eran los únicos líderes oficiales de la congregación, por lo que aquel enorme grupo esperaba que ellos lo hicieran todo, desde predicar hasta llevar las finanzas de la iglesia. Por lo que no nos sorprende el hecho de encontrar síntomas de tensión como consecuencia. La situación era ya realmente frustrante para los mismos apóstoles porque sencillamente no podían encontrar tiempo para prestar la debida atención a los aspectos espirituales de su tarea. Por eso entonces se dieron a la empresa de encontrar una solución al problema del cuidado de los necesitados. Cuando nos fijamos en este texto, en el término distribución, el mismo viene de un trasfondo griego y se puede traducir como socorro. La idea de este pasaje es que los pobres y los necesitados eran ayudados en la distribución diaria de las mesas, cosa que se hacía con los fondos disponibles por las donaciones de cristianos consagrados. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Pues los 12, en referencia a estos, convocaron a la multitud de los discípulos, es decir, a una reunión de la iglesia. Y si lo traducimos en nuestro argot eclesiástico, llamaron a una asamblea. Llaman a toda la comunidad cristiana para tomar una importante decisión. ¿Y cuál fue la razón para esta convocación? Los apóstoles declararon, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, la enseñanza y la predicación de ella para servir a las mesas. Esto no se trata de una postura altiva. Los apóstoles están totalmente dispuestos a realizar labores de menor importancia cuando tenían tiempo porque lo habían hecho así. Pero como apóstoles tenían una misión única que requería que dieran prioridad a lo primero. Como maestros de la iglesia escogidos por Dios no podían permitirse el lujo de abandonar el ministerio de la palabra. Pero las presiones del programa de acción social amenazaban con erosionar la prioridad más importante. Como suele ocurrir, la gente ocupada se encontraba con que las cosas urgentes usurpaban con facilidad el lugar de las cosas importantes. Así que ellos tenían que discernir qué ellos iban a hacer, si lo urgente o lo importante. Por lo tanto, nosotros entendemos que estos apóstoles que están llenos del Espíritu Santo, guiados por ese mismo Espíritu Santo, van a comenzar a buscar una decisión que sea asertiva para solucionar este problema. Lucas usa la expresión los 12 para indicar que junto al cuerpo de los 12 apóstoles hay otro cuerpo de 7 administradores que atienden a las necesidades de la creciente iglesia. Hasta ahora los 12 han tenido toda la responsabilidad tanto de atender las necesidades espirituales como a las físicas de los creyentes, pero ha llegado el momento de pedir ayuda. Su tarea prioritaria era enseñar y predicar el evangelio de salvación, y debido a su posición de líderes, los apóstoles han asumido también la tarea de atender a los necesitados, pero el exceso de trabajo de los apóstoles en la congregación era potencialmente lo más peligroso. Lucas acaba de insinuar hasta donde llega el resentimiento explosivo que sentían los grecoparlantes, haciendo
una vez más una sutil alusión al tiempo del Éxodo. Cuando él dice hubo murmuración, va a utilizar la misma palabra que aparece en el libro de Éxodo y Números para referirse a la murmuración de los hijos de Israel en el desierto. Y como nosotros sabemos, y ellos también, aquellas quejas acabaron condenando a toda una generación a morir en el desierto, quedándose fuera de la tierra prometida. El cuestionamiento entonces que estarían haciéndose los discípulos es: ¿estaríamos ante una historia similar? Afortunadamente no, porque así como Moisés aprendió el arte de delegar, también los apóstoles introdujeron personal adicional para ayudarles en el liderazgo del pueblo de Dios. ¿Cómo consiguieron tomar decisiones asertivas? Escuchando la voz de Dios y dejándose guiar por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos referimos a la palabra servir en este texto, esa palabra viene del griego diaconeo y su derivado es diaconía, y esa es la palabra que está traducida en el verso 1 como distribución. Sin embargo, su significado es servicio, y de ahí se deriva la palabra diácono. Pero este no es el nombre que se le da a este texto. O sea, no son los 7 diáconos como muchas veces se ha querido plantear, sino que probablemente esta designación que se le da a estos 7 no era un cargo oficial en términos de ser diáconos, sino era un cargo sí oficial en términos de servir, porque el cargo diácono como un cargo dentro de la iglesia no se da en la primera etapa de la iglesia primitiva. Yo espero estar clara en eso. En ocasiones, cuando escuchamos la frase servir a las mesas, generalmente se toma con el sentido de servir solo comida, pero la palabra utilizada aquí es trapeza, la cual era usada para designar las mesas de los cambistas de dinero. De esta palabra se deriva trapecites, que significa cambistas o banquero, por lo que esta frase se debe tomar en un sentido más amplio de administrar los asuntos financieros de la iglesia, que tiene que ver tanto con la alimentación como con los dineros. Esta era una parte importante porque solventaba las necesidades de los pobres y suplía las necesidades temporales de los hermanos. Hasta este momento, la iglesia se había mantenido con una estructura administrativa muy informal. Compartían una vida comunitaria espontánea, que sin duda era vibrante y excitante, pero cuando afloran los problemas interpersonales de diversa índole, se necesita que las estructuras de gobierno dispongan de un plan de actualización y de soluciones para los problemas. Se han de tener líderes reconocidos cuya responsabilidad sea afrontar este tipo de situaciones, o si no, la unidad del cuerpo puede acabar seriamente socavada. Por lo tanto, aquí en este texto encontramos a la iglesia primitiva descubriendo por primera vez su necesidad de organización. Pero no es una organización con ideas y planes humanos, sino con la guianza del Espíritu Santo y con el discernimiento necesario para escoger aquellos que han de resolver los problemas y no aumentar la tensión. Y cuando nosotros miramos esto, wow, qué tremendo problema tenía esta gente. Así que vamos a ver cómo ellos van resolviendo este conflicto que se ha presentado en la iglesia primitiva. Los versos del 3 al 4 dicen de la siguiente manera: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El curso entonces de acción que determinaron los apóstoles era sabio. Decidieron solucionar de inmediato el problema. Su ocupación primaria no era supervisar los asuntos financieros de la comunidad o tomar parte activa en la asistencia cotidiana. La división de la labor era la única solución satisfactoria para resolver el conflicto. Había que buscar 7 buenos laicos
que serían designados para cuidar de los asuntos materiales de la congregación, mientras los apóstoles se entregaban a persistir en la oración y a anunciar el mensaje de salvación, que es el ministerio de la palabra. Cuando aquí en estos versículos se menciona o se traduce la palabra buscad, literalmente implica fíjense, visiten o inspeccionen con el propósito de descubrir las características necesarias. Al realizar esta labor, los dos se pueden conocer cómo se encuentran espiritualmente los creyentes y si la percepción espiritual de los creyentes se ha dañado. Así que en medio de miles que tenían que distinguir a tan solo 7, aquí entra entonces el discernimiento, que es tan importante, y lo desarrollamos por medio del Espíritu Santo. Sé que la tarea que se le asigna a la congregación no es una fácil, porque ellos de tantos y tantos solamente van a escoger a 7. Sin embargo, estos 7, ¿de dónde son? De entre vosotros. Y de entre vosotros da énfasis al cuidado que hay que tener en la selección de oficiales en la iglesia. Se va a escoger de aquellos de dentro de la congregación que están espiritualmente capacitados para ejercer la función asignada, y en ese sentido la iglesia tenía que tener el discernimiento del Espíritu de Dios para poder entonces escoger a los candidatos idóneos. La decisión de escoger 7 varones es simbólica, o sea, el número 7 es simbólico, porque nosotros tenemos que recordar que el 7 era el número sagrado para los judíos, que significaba perfección y plenitud. Por tanto, ellos iban a escoger a 7 personas para que completaran y perfeccionaran lo que Dios quería hacer dentro de la iglesia. Estos hombres tenían que aportar 3 características a su tarea, y esas eran las características que esta congregación, que esta asamblea tenía que buscar en los candidatos. Primero, tenían que ser de buen testimonio, o buena reputación, o una honorable reputación. Es decir, que todos hablen bien de ellos, que no haya sombra de duda sobre su conducta, que su integridad mereciera la plena confianza. ¿Okay? Gente de una pieza. Segundo, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. No indica llenos de dones milagrosos, lo que no habría sido un requisito para los deberes necesarios, sino que tenían que estar dotados espiritualmente, es decir, llenos de una piedad confirmada por el Espíritu para el manejo de las finanzas y de los asuntos administrativos. Tercero, también tenían que tener sabiduría, estar llenos de sabiduría, es decir, de la sabiduría práctica, competentes en la administración y también aptos para resolver sabiamente una situación en la cual había que considerar las susceptibilidades humanas. Recuerden que van a trabajar con seres humanos, que ya hay un conflicto, que tienen que tener tacto, que tienen que tener conocimiento. Así que las cosas que ellos iban a hacer tenían que ser hechas, como les dije, primero con conocimiento, segundo con tacto y tercero con buenas intenciones. Y si nosotros miramos estos requisitos, los mismos continúan siendo cualidades principales que debe tener todo obrero cristiano. Los 7 candidatos debían ser elegidos por toda la congregación, y el procedimiento democrático fue un importante primer paso para resolver las quejas. Los apóstoles debían asignar a los hombres escogidos para este trabajo o este oficio, literalmente para poder suplir esa necesidad. Como nosotros dijimos, el resultado de esta asignación fue que los apóstoles podrían dedicar todo su tiempo a la obra a la que habían sido llamados y para la cual estaban calificados. Dirigir el culto público, o sea, la oración, y predicar, que era el ministerio de la palabra, eran sus principales tareas. Y hacia eso era que ellos se tenían que enfocar, no a la parte administrativa, sino a la parte que iba a ayudar al creyente o al discípulo a madurar a ese creyente o discípulo, levantarlo, sostenerlo, darle fortaleza, porque los embates que esta comunidad de fe iba a recibir en los subsiguientes años iba a ser muy difícil, y era necesario que ellos estuvieran dotados
de la capacitación que les daba el que la enseñanza de la palabra y la oración intercesora que estaban haciendo estos apóstoles a favor del reino. Para el Espíritu Santo entonces no había separación alguna entre lo religioso y lo secular. Él se da por igual a los 12 como a los 7 varones elegidos. Vamos a ver que Esteban y Felipe no solo distribuyen el alimento y manejan las finanzas, sino que también predican la palabra y realizan milagros, que es lo que nosotros vamos a mirar en los próximos 3 versículos, que son los últimos de esta lección. Los versículos del 5 al 7 dicen de la siguiente manera: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parneas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. El que los apóstoles estuvieran dispuestos a actuar de esta manera demuestra una humildad considerable por su parte. Delegar no es el punto fuerte de todos los líderes. No hubiera sido nada extraño que Pedro y los demás se hubieran ofendido y hubieran adoptado un tono muy distinto, pero ellos entendían que para que el mensaje siguiera esparciéndose era necesario que ellos cedieran el control de estas áreas de la iglesia. Dice que la propuesta de los apóstoles agradó a toda la multitud, o sea que la sugerencia apostólica mereció aprobación. La palabra agradó denota una armonía fundamental entre los apóstoles y la comunidad cristiana. Y eligieron, literalmente significa que escogieron entre ellos mismos a 7 de los suyos. La iglesia se pone a la tarea de buscar a los 7 hombres más capacitados. No era más importante el ministerio de los 12 que el de los 7, sino que eran ministerios distintos, distintas esferas con distintos dones, pero las capacidades espirituales son exactamente las mismas. Así lo comprende la multitud y se prepara para buscar a estos hombres tan calificados, a las mejores personas que tenían. ¿Y quiénes fueron ellos? Pues miren, el primero fue Esteban. Y aunque los 7 llenaban los requisitos, más adelante se escribe Esteban como lleno de fe y del Espíritu Santo. Para la difícil tarea de satisfacer la murmuración de los helenos o griegos, él necesitaría la fe, la gracia y la sabiduría del Espíritu Santo, de las cuales estaba siendo dotado. Segundo, tenemos a Felipe, y este Felipe llegó a ser predicador y evangelista después de la muerte de Esteban, y nosotros lo vamos a ver en el capítulo 8 y en el capítulo 21. Del resto de los hombres no hay ninguna mención más que en el Nuevo Testamento, no hay mención ninguna más en el Nuevo Testamento. La tradición afirma que Prócoro fue el escriba a quien Juan dictó el 4º evangelio, y además aparece como obispo de Nicomedia y mártir de Antioquía. De los restantes no se sabe nada. Ahora bien, es interesante nosotros mirar que uno de ellos no era un judío de nacimiento. Nicolás, que es el último que se menciona, era de Antioquía y era un prosélito gentil. Recuerden que prosélito es una persona que se hace miembro del judaísmo, siguiendo los ritos de la ley, incluyendo la circuncisión. Y este prosélito entonces se hace posteriormente cristiano. Así que es digno de elogio que la comunidad aramea accediera únicamente y unánimemente a un gesto tan pacificador como esto. Los 7, como vemos, llevan nombres griegos y es probable que pertenecieran al grupo de los helenistas o de los griegos, que fue el grupo que había presentado la queja. En tal caso, debieron ser mejor recibidos por sus compatriotas quejumbrosos y también habrían sido más solícitos en cuanto a las necesidades de esa minoría. El hecho de que todos los candidatos sean griegos indudablemente apaciguó el sector de habla griega de la iglesia de Jerusalén. El interés principal del autor de los Hechos es con Esteban, por el incidente que forma parte del preludio de su martirio, y después de este texto nosotros vamos a ver entonces
la vida y cómo Esteban fue lapidado hasta morir. El nombre Esteban significa corona y él fue el primer cristiano que recibió la corona de mártir. Y Felipe también es importante en este relato porque con Felipe nosotros tenemos al hombre que impactó, que llevó un movimiento cristiano durante sus años formativos a otros lugares, ¿ok? Como lo son Samaria, como lo fueron entonces otra tierra fuera del contorno de Jerusalén. Cuando los 7 fueron elegidos por la congregación, nos dice el texto que los presentaron ante los apóstoles, probablemente en otra reunión importante de la totalidad de la iglesia. Los apóstoles dan su visto bueno a la selección hecha por la iglesia y luego orando les impusieron las manos. Comúnmente se considera que la imposición de manos fue la ordenación oficial de este grupo para este ministerio específico. En el Antiguo Testamento se practicaba la imposición de manos en varios contextos. Se utilizaba para bendecir a una persona, eso lo vemos en Génesis 48:14, o apartar a una persona para servir, eso lo vemos en Números 8:10, para comisionar a un sucesor, y eso lo vemos en Números 27:23, y el envío al desierto del macho cabrío, que lo tenemos en Levítico 16:21. Y en cada caso simboliza el traslado de algo que tiene una persona hacia la otra persona que se le pone en las manos. De acuerdo con la Mishnah, que son los escritos judíos que constituyen una recopilación en forma de código de las leyes y tradiciones judías, indica que los miembros eran admitidos al Sanedrín por la imposición de manos. Por lo que vemos que la práctica de los cristianos primitivos se fundamentaba en la costumbre judía. Esto también significaba un traslado de autoridad. El imponer las manos a uno es como decirle: yo te estoy dando mi autoridad para que ejerzas una función. Ahora bien, y estamos finalizando, ¿cuál fue el resultado de esta decisión? El resultado de la sabia actitud de los apóstoles, que los liberó para un ministerio al que pudieran dedicar todo su tiempo, fue triple. Primero, hubo crecimiento de la palabra del Señor en poder y en publicidad. El efecto de la palabra proclamada por los apóstoles era crecientemente obvio en la vida de los habitantes de Jerusalén. Nunca ha habido una cantidad tan grande de personas convirtiéndose diariamente cada vez que se levantaba uno de los apóstoles a dar un mensaje. Claro que la Biblia registra los más poderosos como mensajes de Pedro, pero tenemos a otros apóstoles también predicando en otros lugares. Segundo, aumentó el número de los discípulos en Jerusalén, debido entonces a que las necesidades espirituales y materiales de la congregación eran cuidadas correctamente. Más gente creía y se unía a la iglesia. Y número 3, la inclusión de sacerdotes que obedecían a la fe. Josefo dice que en su época habían como unos 20,000 sacerdotes fungiendo en los diferentes oficios. Aún el sacerdocio de los judíos, que se había mantenido expectante, siente la conmoción y muchos abandonan sus tradiciones hereditarias para unirse a la multitud de los discípulos de Jesús. Y nosotros podemos entender algunas razones para esto. Primero, que las autoridades religiosas se habían opuesto tenazmente contra Jesús y ellos sabían que había sido por celos y que habían usado testigos falsos para crucificarlo. Segundo, que la condición política del país era mala y dominada por el pillaje. Y tercero, que el trono de David lo ocupaba un rey idumeo adicto a Roma y los tributos que pagaban eran enormes, incluso por la conducta de los publicanos. Así que con la obra del Espíritu Santo, los resultados de todo este conflicto, las asambleas, fueron sorprendentes. Los apóstoles siguieron ubicados en su ministerio. La asistencia social fue delegada a estos 7 y la iglesia entonces se mantuvo en paz. ¿Qué podemos entonces esperar de esto? Pues mire que la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. Sé que la gente siguió viniendo a la iglesia
porque todos los sectores se sentían guardados y comprometidos. Hemos finalizado nuestra lección y qué bueno que el Señor nos ha permitido de una manera general poder mirar la importancia de que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Los apóstoles se hicieron conocedores de lo que sucedía en la iglesia y comenzaron a trabajar para resolver el problema existente. Cuando una iglesia enfrenta un problema serio, presenta a los dirigentes y a los miembros una serie de oportunidades. No podía haber conflicto dentro de la iglesia del Señor. Era necesario que se corrigiera. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Número 1, reconocer el problema y definirlo. Debemos saber dónde está el problema y qué lo causó. En este caso, el problema está en la disputa que tenían las dos facciones de la iglesia y la asistencia social inadecuada a uno de los grupos. Número 2, estudiar la situación y no posponerla. Verificar qué es lo que está pasando, quiénes son los involucrados y cuáles son las razones para el problema. Los apóstoles estaban tan atareados sirviendo las mesas que estaban descuidando la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Tercero, llegar a una conclusión después de haber estudiado la situación. Los apóstoles tenían la culpa de lo que estaba pasando porque no podían con todas las tareas de la comunidad. Habían creado su propio problema porque estaban tratando de hacer demasiado. Número 4, buscar una solución y eliminar las causas de la queja. Los dirigentes sugirieron una solución y todos los miembros convinieron. La asamblea seleccionó a 7 hombres calificados y a los apóstoles los apartaron para el ministerio. Y número 5 y final, cosechar los resultados de la solución. Las bendiciones de Dios continuaron y aumentaron. La iglesia seguía unida y se multiplicaba. Gloria al Señor. Pero tenemos que nosotros mirar, contextualizar qué quiere decir esto para nosotros en una corta aplicación. Y es que nos enfrentamos diariamente a muchas decisiones en la vida. Muchas de estas decisiones pueden ser complicadas y otras pueden ser más viables. Existen las personas que no toman decisiones, las que toman decisiones a la ligera, que son impulsivos, las que se dilatan en tomar decisiones y las que delegan su responsabilidad a la hora de tomar decisiones. La mayor parte del tiempo actuamos por sentimientos. Tomamos decisiones apresuradas sin mirar que esto traerá grandes repercusiones en nuestra vida. Vivimos en un mundo donde estamos presionados a tomar decisiones inmediatas, pero no hay afán de equivocarse. Tómese su tiempo para que después no esté culpando a los demás o a Dios por sus equivocaciones. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso el cristiano debe saber que el Espíritu Santo que mora en nosotros y está con nosotros nos da el discernimiento para tomar buenas decisiones y así alinearnos a la voluntad de Dios en nuestra vida. Además debemos entender un aspecto importante y es que se nos manda a glorificar a Dios en todo lo que hacemos y esto también incluye nuestras decisiones. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios, es una persona divina, eterna, que posee todos los atributos de personalidad y deidad. En todos los atributos divinos, Él es igual al Padre y al Hijo, por lo que nuestro acercamiento a Él es también personal. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo nos estaría guiando personalmente en nuestra toma diaria de decisiones, pero debemos estar seguros de eso. ¿Cómo saberlo? Pues yo le voy a mencionar 6 puntos para que nosotros podamos hacer un análisis de dónde yo tengo que trabajar en mi vida para llegar a entender y saber que el Espíritu Santo me está guiando a la toma de decisiones. Como nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos guía a la verdad,
Debemos aprender a reconocer su voz porque eso es algo primordial, ya que este es el que guía nuestro camino. Su voz habla a nuestro corazón y así podemos tomar decisiones correctas. Él pone en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas y ser obedientes a su voz. Refleja que estamos haciendo su voluntad. Por lo tanto, tenemos que afinar nuestros oídos y entrar en una íntima comunión con el Espíritu Santo para que Él nos vaya guiando a tomar las decisiones asertivas. Ahora bien, número 2, las decisiones que tomemos tienen que alinearse con la Escritura. Por eso debemos leerla, meditar en ella. El Espíritu Santo es el autor de la misma. No conocer la Biblia nos lleva a estar desubicados y equivocados, a perder el tiempo, ya que no sabemos qué rumbo tomar. Conozca a Jesús a través de la palabra y así descubrirá su voluntad y lo que Él desea para su vida. Número 3. Las decisiones importantes de nuestra vida deben ser llevadas a Dios en oración. La oración es clave, es vital para que nosotros podamos recibir la revelación de Dios sobre las decisiones que debemos tomar. El Espíritu Santo sabe lo que nos conviene y lo que no. Oremos, presentemos nuestra petición y esperemos la respuesta de Dios. No tomemos decisiones apresuradas que nos pueden llevar al arrepentimiento luego. 4. El ayuno, más allá de una práctica alimentaria, se trata de un corazón dispuesto. Un tiempo donde Dios quiere que perdonemos, que obedezcamos su voluntad, que reconozcamos nuestras debilidades para depender solamente de Él, que nos humillemos, que cuando nosotros dependemos de Dios, nuestras decisiones serán sabias. Las decisiones que tomemos van a ser decisiones nuevamente asertivas y alineadas a Él. 5. Otra forma de tomar buenas decisiones es buscar el consejo de una persona sabia y que esté ajena a la situación. Gente con temor de Dios que lleve una vida íntegra y sea coherente, que lo que dice refleja lo que es, tanto en lo público como en lo secreto. Debemos aprender a recibir consejos de personas que están llenas del Espíritu Santo. No podemos ser arrogantes ni orgullosos, pensando que poseemos toda la sabiduría para tomar las mejores decisiones por nosotros mismos. El Espíritu Santo imparte una diversidad de dones y sabiduría a otros miembros en el cuerpo de Cristo y están ahí a nuestra disposición porque los dones y los talentos han sido dados a la iglesia para la edificación de la misma. Número 6. Las decisiones tomadas por el Espíritu Santo nos traen paz. Por eso debemos dejarnos guiar por Él. Si usted siente paz en una decisión que usted ha tomado, es porque usted ha hecho las cosas bien. Y saber que cumplió la voluntad de Dios le va a llenar de tranquilidad. No se trata de moverse por sentimientos ni corazonadas, sino en la guianza del Espíritu Santo. Por lo que finalizo con esto. El texto que estudiamos hoy nos debe ayudar a tomar decisiones delegadas. Se delega el trabajo en las personas con las capacidades para ese evento o crisis. También nos ayuda a tomar decisiones respaldadas por un buen testimonio. El buen testimonio es importante aún para un trabajo sencillo, como en el caso de esta noche, en Hechos 6, del 1 al 7, servir las mesas. Nos ayuda a tomar decisiones llenas del Espíritu Santo, porque estos líderes pensaron en gente llena del Espíritu Santo. Cuando hay discernimiento, la llenura no es una opción, sino una decisión. Nos ayuda a tomar decisiones llenas de sabiduría, aún para este trabajo de servir mesas en la iglesia primitiva que parecía tan sencillo o tan poco espiritual. Se buscó gente con sabiduría y nosotros estamos en un momento de nuestra vida, en la historia del mundo, cuando es esencial que el pueblo de Dios tenga sabiduría. Número 5, nos ayuda a tomar decisiones equilibradas. Y el equilibrio es bien importante. Mientras unos se dedicaban a las mesas, otros se dedicaban a la oración
y a la predicación de la palabra. Por eso nuestra exhortación en esta noche es que usted sea sensible a la voz de Dios y obedézcalo para tomar buenas decisiones, porque como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos escuchamos con un abrazo solidario la próxima clase la semana que viene. Dios les guarde.